¿Y si esa dificultad que tanto te agobia fuera en realidad una señal del cielo? ¿Y si esa persona que se alejó, esa puerta que se cerró o ese sueño que aún no se ha cumplido no fueran fracasos, sino mensajes silenciosos de parte de Dios? ¿Y si te dijera que detrás de lo que tú llamas coincidencias hay un lenguaje divino que muy pocos conocen? Un idioma sagrado, sutil, pero poderoso, con el que Dios susurra dirección, advertencias y promesas. ¿Estarías dispuesto a aprender a escucharlo? Hoy te revelaré un secreto espiritual que ha transformado la vida de profetas, pastores y creyentes fieles a lo largo de los siglos. Un poder oculto, frecuentemente ignorado, pero vital para todo aquel que anhela caminar bajo la voluntad del Señor. Porque cuando aprendes a interpretar las señales de Dios, tu vida deja de ser una confusión y se convierte en un camino claro hacia su propósito eterno. Las señales divinas no son supersticiones, tampoco son casualidades, son códigos celestiales, respuestas disfrazadas, advertencias envueltas en silencio, bendiciones camufladas en pruebas. Son el idioma que el Espíritu Santo utiliza cuando las palabras ya no bastan. ¿Por qué muchas veces no escuchamos lo que Dios está diciendo? ¿Será que no sabemos cómo prestar atención? ¿O será que no hemos aprendido a leer los signos espirituales con los ojos de la fe? En este viaje de fe que estamos por emprender, te enseñaré cómo Dios ha hablado a través de señales desde los tiempos de Abraham hasta hoy. Verás cómo esas señales cambiaron destinos, evitaron catástrofes, provocaron milagros, confirmaron promesas, y cómo también pueden cambiar tu historia personal. Y más aún, descubrirás por qué ignorar una señal divina puede significar perder una bendición, caer en una trampa o retrasar el cumplimiento de tu llamado. Al final de este video, entenderás cómo identificar cuando Dios te está hablando. Aprenderás a no depender solo de tus emociones o de tus planes, sino a caminar en sabiduría espiritual. Te mostraré ejemplos impactantes de cómo el cielo se comunica con la tierra y cómo tú puedes abrir tus oídos espirituales a partir de hoy. Pero atención, la penúltima enseñanza de este estudio contiene una clave escondida, una revelación profunda que puede desbloquear una bendición dormida en tu vida. No puedes perderla. Lo que aprenderás hoy puede marcar un antes y un después en tu caminar con Dios. Ahora, antes de empezar, quiero invitarte a comentar aquí abajo la frase paz en Cristo. Hazlo como un acto simbólico de apertura espiritual. Al escribirlo, estarás demostrando que tu corazón está dispuesto a escuchar lo que el Señor quiere decirte hoy. No subestimes este gesto. Muchas veces, cuando exteriorizamos nuestra fe, activamos cosas en el mundo espiritual. También te animo a dar me gusta a este video. No lo haces por mí, lo haces porque, al hacerlo, estás obligando a YouTube a difundir este mensaje a más personas necesitadas de orientación y consuelo. Estás siendo parte de una cadena de luz en medio de tanta oscuridad. Gracias por ser un instrumento de Dios para otros. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo a este canal, porque así como tú estás siendo edificado con este contenido, otros también necesitan ser alcanzados. Muchos hermanos en la fe no tienen una iglesia cerca. Muchos ven estos videos como su refugio espiritual, su alimento diario, su única conexión con la palabra de Dios. Tu suscripción es una semilla que puede producir fruto eterno. Recuerda, cada me gusta, cada comentario, cada suscripción es un acto de fe. Y tú eres parte de esta obra. Este no es solo un canal. Es un altar digital donde el Espíritu Santo ministra a los corazones. Prepárate,
porque lo que vamos a estudiar hoy no es solo un tema interesante, es un llamado celestial. Dios puede estar hablándote justo ahora, y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Ahora sí, comenzamos nuestro estudio. Que el Espíritu Santo nos guíe. 1. La zarza ardiente. Cuando Dios enciende lo ordinario para hablar lo extraordinario. Hay momentos en la vida en los que todo parece rutinario. Caminamos por senderos conocidos, enfrentamos tareas cotidianas, atravesamos desiertos que parecen interminables. Y justo ahí, en medio de lo común, Dios decide manifestarse. Así fue con Moisés. Él no estaba en un monte sagrado orando fervientemente ni buscando una revelación divina. Estaba pastoreando ovejas en el desierto, en un día más de su rutina como fugitivo. Pero en ese terreno seco y polvoriento, Dios encendió una señal que cambiaría la historia de su pueblo. La zarza ardiente no era solo un fenómeno curioso, era un mensaje encriptado del cielo. Un arbusto que ardía sin consumirse era en apariencia algo imposible. Pero en la lógica de Dios, lo imposible es el lenguaje que Él usa para llamar nuestra atención. Moisés se detuvo. Eso fue lo primero. Él no pasó de largo. No desestimó la señal, no la llamó casualidad ni ilusión. Se acercó. Y fue en ese acercarse cuando Dios le habló. ¿Cuántas veces Dios enciende zarzas ardientes a nuestro alrededor? Personas que aparecen en momentos clave, sueños que parecen más que simples imágenes nocturnas, palabras que escuchamos repetidamente en diferentes contextos, puertas que se cierran justo cuando creíamos que todo iba bien. Todo esto puede ser una zarza encendida. Pero la pregunta es, ¿nos detenemos a mirar? ¿Nos acercamos para oír lo que Dios quiere decir? La clave de este episodio no es el fuego, no es el milagro, es la disposición del corazón de Moisés para percibir algo diferente. Él no tenía la Biblia, no tenía un pastor, no tenía a nadie que le dijera que esa era una señal divina. Él tuvo que discernir espiritualmente. Y eso es lo que Dios está llamando a desarrollar en ti hoy. La capacidad de discernir lo que tus ojos naturales no pueden ver. Hay cosas que en tu vida están ardiendo ahora mismo. Relaciones que se están transformando. Planes que no avanzan. Situaciones que te inquietan sin razón aparente. No es casualidad, es una señal. Y si en vez de huir de esas zarzas, te acercas a ellas con reverencia, tal vez descubras que el terreno que estás pisando no es más desierto, sino tierra santa. El Señor le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies. En otras palabras, desnúdate de tu humanidad, de tus prisas, de tu lógica. Lo que estás por vivir no se entiende con la razón, sino con el espíritu. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable, pero no estamos dispuestos a quitarnos el calzado. Queremos respuestas sin rendición, revelación sin reverencia. Pero las señales de Dios solo se interpretan desde una postura humilde y rendida. Fíjate que Dios no gritó, no le envió un ángel, no hizo temblar la tierra, solo encendió una zarza, una pequeña señal, y eso bastó. Porque cuando un corazón está atento, Dios no necesita hablar fuerte, basta con un susurro. Y cuando Moisés se acercó, entonces Dios lo llamó por su nombre, porque primero viene la curiosidad espiritual, luego la obediencia y después la revelación. Muchos quieren escuchar la voz de Dios sin antes detenerse a mirar. Quieren respuestas sin involucrarse en el proceso. Moisés no solo recibió una palabra, recibió una misión, descubrió su propósito, entendió por qué estaba en el desierto. Comprendió por qué había huido de Egipto. Todo cobró sentido en ese momento, porque cuando Dios te da una señal, no es para entretenerte, es para redirigirte, es para alinearte con su voluntad eterna.
Tal vez tú estás hoy en un desierto emocional o espiritual. Quizás crees que estás lejos de tu llamado, pero puede ser que justo en ese terreno estéril Dios esté encendiendo algo. Algo que solo tú puedes ver si estás dispuesto a mirar con ojos espirituales. La señal ya está ahí. El fuego ya arde. La voz de Dios está esperando por alguien que se acerque. No ignores las zarzas en tu vida. No minimices los detalles. Dios no necesita truenos para hablar. Él prefiere los susurros. Y si prestas atención, descubrirás que las señales que esperabas con ansias siempre estuvieron delante de ti. Pero solo las verás si estás dispuesto a quitarte el calzado, rendir tu voluntad y caminar descalzo por la tierra sagrada de la obediencia. Y aquí está lo más profundo de todo esto. Dios no necesitaba de Moisés. Él es todopoderoso, pero eligió a un hombre quebrado, con pasado oscuro, escondido en el anonimato, porque Dios se complace en manifestarse en lo débil para confundir lo fuerte. Y si tú hoy crees que no estás preparado, que has fallado demasiado o que estás lejos de tu llamado, esta señal es para ti. Sí, tú, esta es tu zarza. Este video, estas palabras, este momento, Dios está usando lo ordinario para hacerte una invitación extraordinaria. ¿Te vas a acercar? 2. El manto de Elías y el clamor de Eliseo, señales que heredan propósitos. Elías era un hombre lleno del fuego de Dios, un profeta que desafió reyes, que detuvo la lluvia con su oración, que hizo descender fuego del cielo. Su vida entera fue una señal del poder celestial manifestado en la tierra. Pero llegó el día en que su tiempo se terminó. Y ese día, lo que ocurrió no fue solo un evento milagroso, fue una señal poderosa que marcaría el destino de Eliseo y de toda una generación profética. Eliseo había seguido a Elías durante años. Lo había servido, observado, aprendido. Pero cuando llegó el momento de la partida, Elías le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti antes de que sea quitado? Y Eliseo respondió con firmeza: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ese pedido no fue un capricho, fue discernimiento. Eliseo entendió que no podía cumplir su llamado sin la señal del espíritu que reposaba sobre su maestro. Él no pidió fama, ni honra, ni poder humano. Pidió lo que realmente importaba. Elías le dijo que su petición era difícil, pero que si lograba ver el momento en que fuera arrebatado, entonces lo recibiría. En otras palabras, si tenía la visión espiritual afinada, si podía ver lo que otros no veían, entonces heredaría lo que pedía. Y ahí está el mensaje para nosotros. Muchas señales de Dios no se captan con los ojos naturales, sino con una visión entrenada por la intimidad con el Espíritu. Cuando los carros de fuego separaron a Elías y Eliseo, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino, Eliseo vio. No simplemente miró, vio con el corazón, con discernimiento, con sensibilidad, y en ese momento el manto cayó. No fue un manto cualquiera, fue el símbolo visible de una transferencia invisible, fue la señal que confirmaba que Dios había escuchado su clamor. Pero el manto no cayó en sus manos, cayó al suelo, y Eliseo tuvo que agacharse a recogerlo. Porque aunque la señal viene de arriba, el acto de apropiarse de ella es humano. Dios envía promesas, llamados, oportunidades, pero somos nosotros quienes debemos inclinarnos, humillarnos y recoger aquello que Dios nos está entregando. Las señales de Dios muchas veces caen a nuestro lado, pero solo las reciben los que se agachan con reverencia y las toman con fe. Eliseo tomó el manto y caminó hacia el Jordán. Era el momento de comprobar si la señal tenía poder. Golpeó las aguas y exclamó: ¿dónde está el Dios de Elías? Y el río se abrió. La señal no solo fue simbólica,
Fue eficaz. El poder no estaba en el manto, estaba en el Dios que lo respaldaba. Y ese poder comenzó a manifestarse a través de Eliseo desde ese instante. ¿Cuántas veces tú has visto pasar señales cerca de ti, palabras proféticas, confirmaciones inesperadas, momentos de claridad espiritual, y aún así has dudado en recoger el manto, has temido cruzar el río? Pero hoy Dios te está diciendo que si has visto con fe, si has discernido con el Espíritu, entonces la señal está en ti. Y ahora te toca usarla. Este pasaje también nos muestra algo crucial. No todas las señales de Dios llegan con explicación. A veces son eventos extraordinarios que nos confrontan, nos marcan y nos obligan a dar un paso de fe. No hay manual, no hay certeza absoluta, solo hay una promesa y una señal que la acompaña. Y ese es el lenguaje de Dios. No habla a la lógica, habla al corazón. Eliseo no recibió un diploma, ni una ceremonia pública de sucesión, solo un manto, una prenda usada, pero cargada de gloria, cargada de propósito. Así es como Dios opera. Él no necesita ruidos ni multitudes. Él usa lo sencillo para mostrar lo eterno. Y si tú has estado esperando que Dios te hable con rayos y truenos, tal vez ya lo hizo con un manto silencioso que cayó a tus pies. Hoy es día de recogerlo, de tomar lo que el cielo ha soltado para ti, de dejar de dudar, de no mirar si alguien más lo va a recoger, de entender que esa señal es tuya, que ese manto tiene tu nombre y que el río que te espera delante no se abrirá hasta que tú creas que Dios sigue siendo el mismo que abrió las aguas para Elías, para Eliseo y para ti. No te compares con nadie. Dios no te va a usar como a Elías, Él te va a usar como a ti. Pero la señal sigue siendo válida, el manto sigue cayendo. La pregunta es, ¿estás viendo lo que Dios está haciendo? ¿Estás discerniendo las señales a tu alrededor? ¿O estás tan enfocado en tus temores que no ves el manto frente a ti? Hoy, el Espíritu Santo quiere activar tu visión espiritual. Quiere abrir tus ojos para que veas lo que Él está haciendo. No te distraigas. No lo dejes pasar. Lo que te toca ahora no es buscar más pruebas, es actuar con fe, tomar la señal y caminar hacia el río que solo se abrirá cuando tú creas. 3. La estrella de Belén. Señales que guían a los buscadores sinceros. Mucho antes de que el mundo supiera que un Salvador había nacido, el cielo ya lo estaba anunciando. No con trompetas ni con grandes proclamaciones humanas, sino con una estrella, una señal silenciosa, luminosa, persistente, un mensaje cifrado en los cielos que solo podía ser entendido por aquellos que estaban verdaderamente buscando. Los magos de Oriente no eran parte del pueblo de Israel, no tenían acceso al templo, no escuchaban los sermones de los rabinos, pero observaban, estaban atentos, escudriñaban los cielos con ojos de sabiduría, de paciencia y sobre todo de esperanza. Ellos no buscaban entretenimiento ni fama, buscaban la verdad. Y fue a ellos a quienes Dios decidió revelar una de las señales más majestuosas de todos los tiempos, la estrella que anunciaba el nacimiento del Rey de Reyes. ¿Te has detenido a pensar en esto? No fueron los religiosos los primeros en ver la señal. Fueron los buscadores, aquellos que, aunque lejos del altar, tenían el corazón inclinado hacia lo alto. Porque muchas veces las señales de Dios no se encuentran en los templos, sino en el silencio de una búsqueda sincera. No se descubren por rutina, sino por hambre espiritual. La estrella no hablaba, no decía Jesús ha nacido en Belén, no llevaba un cartel con dirección ni detalles, solo brillaba. Era necesario seguirla por fe, día tras día, noche tras noche, sin garantías, sin saber cuánto faltaba.
solo con una convicción en el alma, que si Dios había encendido esa luz, entonces valía la pena dejar todo para encontrar su propósito. Los sabios dejaron su comodidad, su tierra, sus seguridades. Cruzaron desiertos, enfrentaron peligros, invirtieron tiempo, recursos y esperanza en seguir una señal. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a dejar por seguir la señal que Dios está encendiendo ante ti? ¿Estás dispuesto a moverte aunque no tengas todas las respuestas? ¿A confiar en que el cielo no juega con tu fe? Hay señales que Dios coloca en nuestras vidas que no tienen forma de milagro visible ni de palabra profética ruidosa. Son apenas una luz en la distancia, una certeza suave en el alma, una dirección interior que no puedes explicar, pero tampoco puedes ignorar. Así actúa Dios muchas veces. Él guía a través de estrellas, no obliga, no impone, solo ilumina. Y espera que el corazón que quiere encontrarle lo siga sin titubear. Los sabios llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Y aquí hay una verdad profunda. La señal no es para la curiosidad, es para la adoración. Ellos no siguieron la estrella para sacar fotos ni para hacer historia. Ellos querían postrarse, honrar, adorar. Cuando las señales de Dios nos llevan a Él, el propósito no es que sepamos más, sino que nos rindamos más. Pero Jerusalén no entendió. Herodes se turbó. Los religiosos no se movieron. Sabían en profecía, pero no fueron. Tenían la escritura, pero no tenían el corazón encendido. ¿Cuántas veces nos parecemos a ellos? Sabemos lo que dice la Biblia, conocemos las promesas, escuchamos sermones, pero no nos movemos. No seguimos la señal. Nos quedamos estáticos, esperando que Dios venga a nosotros en lugar de salir al encuentro con fe. Los sabios, al ver nuevamente la estrella, se regocijaron con gran alegría, porque las señales de Dios también son una recompensa emocional. Confirman que no estamos locos, que no nos hemos desviado, que el cielo está pendiente de cada paso que damos. Y al llegar a donde estaba el niño Jesús, se postraron y le ofrecieron regalos. Porque cuando seguimos las señales del cielo, siempre terminamos encontrando al Rey. Esta historia nos revela una dimensión gloriosa de las señales divinas. Guían a los humildes, a los determinados, a los que tienen la valentía de dejar todo por lo que aún no ven con claridad. Dios no esconde sus propósitos por crueldad, sino porque valen tanto que solo deben ser descubiertos por quienes realmente los anhelan. Las señales son un filtro divino. Separan a los curiosos de los comprometidos. Tal vez en tu vida hay una estrella encendida ahora mismo, una convicción que no puedes explicar, un llamado que te inquieta, un deseo de ir más allá en tu relación con Dios. No lo ignores, no pidas confirmaciones eternas. A veces, lo único que necesitas es empezar a caminar, como los sabios, como los buscadores, como aquellos que saben que cuando Dios enciende una luz, no es para confundir, sino para revelar. Y si te atreves a seguir esa estrella, aunque no veas el camino completo, aunque enfrentes críticas, desiertos o incertidumbre, puedes estar seguro de algo. Te llevará al lugar exacto donde Jesús te espera, y cuando lo encuentres, no necesitarás más pruebas. Solo te quedará postrarte y adorarlo, porque toda señal que viene de Dios culmina en la gloria de su presencia. 4. La paloma en el Jordán. Señales que confirman identidad y misión. Jesús no necesitaba ser confirmado por nadie. Era el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Cordero sin mancha. Sin embargo, en el momento exacto en que salió del agua tras ser bautizado por Juan, el cielo se abrió.
Y en ese instante descendió una señal. No fue un trueno ni una figura imponente. Fue una paloma, suave, silenciosa, pura, acompañada de una voz que retumbó no en los oídos solamente, sino en el alma. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este acto no fue una mera formalidad celestial, fue una validación pública, una señal que hablaba tanto al cielo como a la tierra. Dios no envió un ángel guerrero ni una manifestación de fuego, envió una paloma. Y eso nos dice algo profundo sobre el lenguaje de Dios. Él no siempre confirma con grandezas. A menudo lo hace con sutileza, con símbolos que hablan más al corazón que a la mente. La paloma no solo representa al Espíritu Santo, también representa la paz, la pureza, la aprobación. Era la manera en la que el cielo le decía al mundo, este es el elegido. Y era también la forma en la que el Padre le decía a Jesús, estás listo. En ese momento, la señal descendió no para cambiar a Jesús, sino para marcar el comienzo visible de su ministerio. Porque hay señales que vienen no para darte una nueva identidad, sino para confirmar la que ya tienes y activarte para lo que viene. ¿Cuántas veces en la vida sentimos que no somos suficientes? Dudamos de nuestro llamado, de nuestra posición delante de Dios. Esperamos que alguien nos valide, que algo ocurra para sentirnos dignos. Pero la historia del Jordán nos muestra que Dios confirma a sus hijos con señales que no siempre se ven por fuera, pero se sienten por dentro. Él no necesita que el mundo te reconozca para darte su aprobación. Él solo necesita que tú te pongas en la posición correcta, como Jesús, obediente, humilde, dispuesto. Jesús no fue bautizado por necesidad de arrepentimiento, fue bautizado por obediencia, porque sabía que las señales de Dios no se manifiestan en el orgullo, sino en la sumisión, en el acto de alinearse con lo que el Padre quiere. Y fue en esa obediencia que el cielo respondió, no antes, no después, en el momento exacto. Tal vez tú estás esperando una señal para empezar tu llamado, para dar un paso de fe, para salir del escondite, y quizás estás mirando al cielo esperando una paloma. Pero lo que Dios espera es tu obediencia, tu entrega, tu rendición. La señal no viene primero, viene después de tu decisión de sumergirte en el agua espiritual de la obediencia. Y cuando lo haces, el cielo se abre. Es importante entender esto. Las señales de Dios no siempre son para guiar. A veces son para afirmar, para decirte que no estás solo, que vas por el camino correcto, que aunque haya desierto después, tú has sido marcado. Jesús, justo después de esa señal, fue llevado al desierto para ser tentado. La paloma no le evitó la prueba, pero le aseguró la victoria. Porque cuando una señal del cielo te confirma, ninguna voz del infierno puede hacerte retroceder. Lo que escuchamos en el Jordán fue una declaración de amor. Este es mi Hijo amado. Antes de hacer milagros, antes de predicar, antes de la cruz, el Padre quiso que Jesús supiera que era amado. Esa fue la señal, no el poder, no la fama, el amor. Porque las verdaderas señales de Dios no inflan el ego, reafirman la identidad. Y si hoy estás esperando que Dios te muestre algo, tal vez lo primero que quiere mostrarte es que tú eres su Hijo amado, que estás en sus planes, que Él se complace en ti. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la paloma descender sobre ti? No físicamente, no como un ave, sino como una paz que no puedes explicar, como una certeza que te inunda cuando oras, como una seguridad silenciosa que te dice que no estás improvisando, que estás siendo guiado. Esa es la señal. Y aunque no todos la vean, tú sabes cuándo está. Esta historia también nos enseña que hay momentos clave en la vida, donde Dios quiere dejar claro delante de otros
lo que ha estado haciendo en lo secreto contigo. Jesús había estado 30 años en silencio, preparándose, siendo fiel, siendo hijo, hermano, carpintero. Pero llegó el momento de ser expuesto, de ser activado. Y el cielo marcó ese momento con una señal. No te desesperes si tu Jordán aún no ha llegado. No envidies a quienes ya vieron la paloma. Prepárate, porque el día que tú entres a esas aguas y obedezcas y te posiciones, el cielo hablará. Y no habrá duda de que Dios te ha llamado, no por lo que haces, sino por quien eres en Él. Y si hoy estás en el borde de esa decisión, si sientes que Dios te está llamando a salir del anonimato espiritual, a dejar de esconderte detrás de excusas, entonces este mensaje es tu señal. Esta palabra es la paloma que desciende sobre ti. Este momento es el Jordán que has estado esperando. Solo necesitas dar el paso, sumergirte, creer, porque cuando lo hagas, el cielo se abrirá sobre ti y sabrás, sin lugar a dudas, que eres amado, aprobado y enviado. 5. El sueño de José. Señales que protegen y preservan el propósito. José, el esposo de María, no era un hombre de púlpito, ni un líder religioso, ni un profeta conocido. Era un carpintero, alguien que vivía en la sencillez, haciendo su trabajo, cumpliendo su papel con integridad. Pero fue precisamente a este hombre silencioso, a este corazón justo, que Dios eligió para confiarle una de las tareas más sagradas de toda la historia: proteger al Mesías recién nacido. Y lo hizo a través de señales, no por medio de visiones espectaculares a plena luz del día, sino a través de sueños. Mensajes celestiales codificados que solo podían ser comprendidos por un alma atenta y obediente. Cuando José supo que María estaba embarazada y sabía que él no era el padre, su mundo se vino abajo. Como hombre justo, pensó en dejarla en secreto, sin hacer escándalo. Pero mientras meditaba en ello, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le reveló la verdad: que el hijo que María llevaba era del Espíritu Santo. Y en ese instante, todo cambió. Aquí tenemos una gran verdad espiritual. Cuando no entendemos lo que está ocurriendo, Dios puede hablarnos en el lenguaje de lo íntimo. En el sueño, cuando las defensas de la razón bajan, cuando los temores y las inseguridades se aquietan, Dios puede sembrar verdades eternas. Y José, en su humildad, creyó, no discutió, no exigió pruebas, despertó y obedeció. Esta es una de las marcas de quienes entienden las señales de Dios. No necesitan ver para creer, solo necesitan saber que viene de Él. ¿Cuántas veces Dios ha tratado de hablar contigo en lo secreto? ¿Cuántas veces ha usado sueños, pensamientos persistentes, impresiones internas, y tú lo has desestimado como producto de tu mente? José no despreció el susurro, le creyó al mensaje, y eso cambió la historia de la humanidad. Más adelante, cuando Herodes planeó matar al niño Jesús, Dios volvió a hablarle a José en sueños. Le dijo que tomara al niño y a su madre y huyera a Egipto. Y otra vez, José no dudó. Se levantó de noche, preparó todo y obedeció. Porque cuando entiendes que una señal viene del cielo, no necesitas entender todos los detalles. Solo necesitas responder con prontitud. La señal no fue un milagro. No fue una voz audible, no fue una aparición visible, fue un sueño, pero fue más poderosa que cualquier advertencia humana. Porque cuando el cielo te habla, incluso mientras duermes, es porque quiere proteger algo que ha puesto en tus manos. Y eso nos lleva a una verdad poderosa. Muchas señales de Dios son mecanismos de protección para preservar el propósito que Él ha sembrado en ti. José recibió 4 sueños proféticos durante el proceso del nacimiento y crecimiento de Jesús.
4 señales que vinieron justo a tiempo, cada una con una instrucción precisa, cada una con implicaciones eternas. Y él las obedeció todas. No buscó reconocimiento, no buscó gloria. Solo cuidó del propósito de Dios como un verdadero siervo. Tal vez tú estás hoy en una etapa de decisiones difíciles. Quizá hay cosas que no comprendes, situaciones que te parecen injustas, procesos que te generan miedo. Pero presta atención. Dios puede estar hablándote. Tal vez no con truenos, tal vez no con profecías públicas, pero sí con impresiones sutiles, con sueños reveladores, con sensaciones profundas en tu espíritu que no puedes ignorar. No las descartes. No apagues el canal por donde Dios quiere comunicarse contigo. Las señales que Dios dio a José no solo lo guiaron a él, protegieron a Jesús. Cuidaron a María, preservaron la historia de redención. Lo que esto nos enseña es que cuando obedecemos las señales de Dios, no solo nos beneficiamos nosotros. Protegemos a quienes están bajo nuestra cobertura. Honramos a quienes nos rodean. Nos convertimos en guardianes del propósito de Dios en otros. Y algo más, José nunca buscó protagonismo. En toda la narrativa del nacimiento de Jesús, su papel es silencioso, pero su obediencia lo hizo imprescindible. Esto nos recuerda que las señales de Dios no siempre están destinadas a quienes tienen micrófono, sino a quienes tienen disposición. Que Dios no necesita que seamos famosos, sino fieles. José nos demuestra que las señales no son para los que preguntan mucho, sino para los que obedecen rápido. Que el cielo no elige a los perfectos, sino a los disponibles. Que los propósitos eternos a veces descansan en las decisiones de hombres y mujeres sencillos, dispuestos a creer lo que sueñan cuando saben que proviene de Dios. ¿Y tú, qué harás con lo que el cielo te ha estado diciendo en lo secreto? ¿Esperarás otra señal? ¿O te levantarás como José y actuarás con fe? Recuerda, cada vez que obedeces una señal de Dios, estás preservando algo sagrado. Estás protegiendo un diseño divino. Estás diciéndole al cielo, aquí estoy, listo para cuidar de lo que tú me has confiado. 6. La mano escribiendo en la pared, señales que advierten antes del juicio. Había fiesta. El rey Belsasar, heredero del trono de Babilonia, organizó un banquete colosal para 1000 de sus príncipes. En su arrogancia, ordenó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, aquellos que Nabucodonosor había tomado del lugar santo del Dios de Israel. Belsasar los usó no para honrar al Altísimo, sino para beber vino con sus concubinas mientras alababa a dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Y entonces, sin aviso previo, una señal rompió la arrogante celebración. Una mano apareció escribiendo en la pared del palacio. No fue una voz, no fue una visión celestial, fue una mano. Un gesto misterioso, aterrador, sobrenatural, sin cuerpo, sin explicación. Solo una escritura incomprensible trazada sobre el muro iluminado por las lámparas del salón. De pronto, el ambiente festivo se transformó en terror. Belsasar palideció, sus rodillas temblaron, sus pensamientos lo turbaban, porque aunque no entendía el mensaje, su alma reconocía que estaba frente a algo más grande que él, algo que venía del cielo, una señal que no podía ignorar. Aquí vemos una dimensión distinta de las señales de Dios, aquellas que no consuelan, sino que confrontan, las que no animan, sino que advierten. Porque el mismo Dios que envía estrellas para guiar a los sabios y palomas para confirmar a los obedientes, también envía señales para frenar a los soberbios, para exponer la injusticia, para advertir que el tiempo de la misericordia está por llegar a su fin. La Escritura decía, Mene,
Mene, Tekel, Uparsin. Nadie en el reino podía interpretar esas palabras. Los sabios, los magos, los astrólogos, todos estaban perplejos. Porque hay señales de Dios que solo pueden ser entendidas por quienes tienen intimidad con su espíritu. Y entonces llamaron a Daniel, el profeta olvidado, el que había sido fiel en el exilio, el que había interpretado sueños años atrás. Daniel no solo entendió las palabras, entendió el mensaje detrás de ellas. Porque quienes caminan con Dios pueden discernir las señales que otros solo ven como símbolos. Daniel explicó con firmeza que esas palabras eran un juicio. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en balanza y hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. En otras palabras, la señal en la pared no era un acertijo, era una sentencia, un llamado final al arrepentimiento que ya no tendría respuesta. Y esa misma noche, Belsasar fue asesinado. Su reino cayó y se cumplió la señal. Porque cuando Dios escribe, lo que está escrito no se borra. Y cuando Él habla, su palabra no vuelve vacía. Hay señales que vienen como advertencia final, no para causar temor gratuito, sino para mostrar que el juicio es inminente cuando se desprecia la santidad. Este pasaje nos confronta con una verdad incómoda. Hay límites que no deben cruzarse. Hay actos que provocan la intervención divina directa. Belsasar no era ignorante. Conocía la historia de su abuelo Nabucodonosor, sabía lo que Dios había hecho con él, sabía del poder del Dios de Israel. Pero prefirió burlarse, prefirió usar lo sagrado como entretenimiento. Y cuando eso sucede, Dios no permanece callado. Ahora, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros hoy? Mucho, porque muchas veces jugamos con lo santo, tomamos con ligereza lo que es sagrado, nos acostumbramos a la gracia y olvidamos la reverencia. Pero el mismo Dios que perdona también juzga, el mismo que abraza también corrige, y las señales que Él envía son muchas veces un último llamado a la conciencia. Quizás en tu vida ha habido advertencias, momentos donde algo no salió como esperabas, puertas que se cerraron, situaciones que te inquietaron sin explicación. Tal vez no eran obstáculos, sino señales. Tal vez Dios estaba escribiendo en la pared de tu historia y tú, en lugar de prestar atención, seguiste celebrando. Pero ahora, en este momento, esta palabra puede estar siendo esa mano invisible que vuelve a escribir delante de ti. Y tú aún estás a tiempo. La historia de Belsasar también nos muestra que no debemos temer las señales de juicio si vivimos en obediencia. Daniel no temió, no se turbó, no se escondió, porque quienes caminan en integridad pueden leer las señales sin miedo. Para ellos, cada advertencia es una oportunidad para volver al camino. Y cada señal es un acto de amor disfrazado de severidad. La pregunta es, ¿qué harás tú con las señales que estás recibiendo? ¿Las ignorarás? ¿Buscarás explicaciones humanas? ¿O te postrarás como Daniel, reconociendo que solo el cielo tiene la respuesta? Recuerda que las señales no son el fin, son el medio para que vuelvas a Dios. Si hoy esta palabra te sacude, no huyas, no te endurezcas. Aún estás a tiempo. Mientras el mensaje llega, la misericordia sigue abierta. Pero no lo ignores, porque cuando Dios escribe en tu pared, es porque hay algo urgente que debes ver. 7. El susurro en el monte Horeb. Señales que solo escuchan los corazones quebrantados. Elías era un profeta poderoso. Había desafiado a los profetas de Baal en el monte Carmelo y había visto con sus propios ojos el fuego de Dios caer del cielo.
Había sido instrumento de milagros, había enfrentado reyes, había oído la voz de Dios y había proclamado su juicio con autoridad. Pero incluso los más valientes tienen momentos de quiebre. Después de una gran victoria espiritual, Elías huyó. Solo, abatido, con miedo y deseos de morir, se escondió en una cueva en el monte Horeb, preguntándose si todo su esfuerzo había sido en vano. Y fue en ese lugar oscuro, lejos del bullicio y de los escenarios grandiosos, donde Dios decidió hablarle de una manera completamente diferente. No hubo truenos, no hubo terremoto, no hubo fuego. Aunque cada uno de estos elementos pasó delante del profeta, Dios no estaba en ellos. Luego vino un susurro apacible, y fue ahí, en el silencio, en lo invisible, donde Elías reconoció la presencia del Altísimo. Este pasaje nos revela una dimensión de las señales de Dios que muchos no comprenden. Las más poderosas no siempre hacen ruido. Las más profundas no siempre se manifiestan en lo espectacular. A veces Dios no grita, susurra, porque solo quienes están realmente cerca pueden oír ese tipo de señal. Solo los que han callado su alma, los que han soltado el ruido interior, pueden captar el mensaje sutil del Espíritu. Elías estaba en crisis, su fe estaba debilitada, se sentía solo, inútil, cansado. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces has servido a Dios con pasión y después de una batalla espiritual intensa te encontraste vacío, dudando de ti mismo, queriendo rendirte? Y ahí, en tu propia cueva, tal vez esperabas que Dios se manifestara con poder, con milagros visibles, con un giro dramático de la historia. Pero en lugar de eso, llegó un susurro, porque Dios sabe cómo tratar con los corazones heridos. Él no necesita impresionar a quienes ya lo conocen. A ellos les basta con su presencia. Elías no necesitaba más fuego. Ya lo había visto. No necesitaba más milagros. Ya había sido testigo. Necesitaba consuelo. Necesitaba dirección. Necesitaba saber que no estaba solo. Y Dios se lo dio en forma de silencio consentido. La señal del susurro nos enseña que Dios no se comunica con nosotros solo cuando todo está bien o cuando somos fuertes. También lo hace en medio de nuestra fragilidad, y a menudo es en ese estado de debilidad cuando escuchamos con mayor claridad. Porque cuando el alma se rompe, los oídos del Espíritu se abren. El susurro en Horeb también nos muestra que Dios no siempre responde nuestras preguntas, pero siempre responde a nuestra necesidad más profunda. Elías había dicho: «He tenido un vivo celo por ti, Señor, pero me han dejado solo y buscan mi vida». Dios no le respondió con explicaciones, no discutió, solo le mostró que aún tenía propósito, le dio una nueva misión, le reveló que no estaba solo, que había 7,000 que no habían doblado rodilla ante Baal, y eso fue suficiente. Así son muchas señales de Dios. No traen respuestas exactas, pero sí restauran la fe. No despejan todas las dudas, pero reavivan el llamado. No cambian las circunstancias de inmediato, pero cambian nuestra perspectiva por completo. Porque cuando escuchamos el susurro, algo dentro de nosotros vuelve a la vida. El aliento del Espíritu nos toca y entendemos que aún no hemos terminado, que aún queda camino, que todavía hay una unción fresca para derramar. Hoy, quizás tú estás esperando que Dios se manifieste con poder, que haga algo estruendoso. Pero tal vez lo que Él quiere es que entres a tu cueva espiritual, que te detengas, que dejes de correr, que apagues todo lo externo, y ahí, en ese silencio reverente, Dios quiere susurrarte algo. No una señal para los demás, una señal solo para ti, una señal que no se ve, pero que se siente en lo profundo. Elías salió de la cueva transformado.
no porque el mundo exterior cambiara, sino porque su interior fue restaurado, porque entendió que Dios aún estaba con él, y esa es la mayor señal de todas, la presencia. No importa cuántos enemigos haya, cuántas amenazas recibas, cuán agotado estés. Si Dios está contigo, lo demás no define tu historia. Si tú has estado sintiéndote como Elías, agotado después de una batalla espiritual, confundido después de darlo todo y esperando una señal, esta palabra es para ti. No busques el trueno, no esperes el terremoto. Tal vez ya estás oyendo el susurro. Tal vez este mensaje es la voz suave que tu alma necesitaba para levantarse una vez más. No estás solo, Dios te sigue hablando. Aunque sus palabras no se oigan con los oídos, tu espíritu las entiende. Y si las recibes, descubrirás que el susurro tiene más poder que el estruendo, porque el que susurra es el mismo que sostiene el universo con su voz. 8. El gallo que cantó. Señales que despiertan la conciencia adormecida. Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Le había prometido lealtad absoluta. Afirmó con fervor que nunca lo abandonaría, aunque todos lo hicieran. Pero, cuando llegó la hora de la prueba, su valentía se quebró. Negó a su maestro 3 veces en cuestión de minutos. Y justo después de la tercera negación, cuando aún las palabras estaban frescas en sus labios, el gallo cantó. Un sonido común, cotidiano, pero que en ese momento se convirtió en una señal celestial con la potencia de 1000 profecías. No hubo ángeles descendiendo, ni luces resplandecientes. Solo el canto de un animal, algo que podría pasar desapercibido, pero para Pedro fue como un trueno en el alma. Fue una señal que no venía a anunciar algo nuevo, sino a confirmar una palabra que Jesús le había dado antes. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. La señal no vino para castigar, vino para despertar, y ese es otro de los misterios del lenguaje de Dios. Él puede usar lo más simple para traer una convicción profunda. Puede valerse de lo cotidiano para hacerte recordar lo eterno. A veces no necesitas una gran revelación, solo un momento exacto, una frase, un sonido, un encuentro, y entonces el corazón se sacude, la conciencia se activa, la fe se sacude, el alma se rinde. Pedro no cayó por casualidad, cayó porque estaba confiando en sus fuerzas, porque siguió a Jesús de lejos, porque se dejó llevar por el miedo. Pero Dios no lo abandonó en ese proceso. Preparó una señal específica para él, no para exponerlo, sino para restaurarlo, porque el propósito de las señales divinas no es la condena, sino el retorno. Dios no busca destruirte cuando fallas. Busca despertarte. El gallo cantó. Pedro recordó las palabras de Jesús y salió llorando amargamente. No huyó como Judas, que fue consumido por la culpa. Lloró desde el arrepentimiento, porque cuando una señal de Dios toca tu conciencia, no te hunde en vergüenza, te lleva al quebrantamiento que precede a la restauración. Y eso es lo que muchos necesitan hoy, una señal que los despierte, que les haga ver en qué momento se alejaron, que les recuerde que Dios ya había advertido, que su palabra no falla, pero que todavía hay camino de regreso. Dios no le gritó a Pedro, no envió al Espíritu Santo con lenguas de fuego ese día, no le reveló un sueño, solo hizo que un gallo cantara, porque las señales no siempre vienen en la forma que esperamos. A veces vienen como recordatorios dolorosos, como reflejos de nuestras decisiones. Pero si abrimos el corazón, pueden convertirse en puntos de partida para una nueva historia. Y eso fue lo que ocurrió con Pedro. Aquel canto fue el final de una etapa y el inicio de otra. El Pedro que negó a Jesús no fue el mismo que predicó en Pentecostés. Algo cambió. El gallo cantó.
Y Pedro murió a sí mismo. Y cuando murió a su orgullo, a su impulsividad, a su autoimagen, pudo nacer el apóstol. La señal no lo definió por su caída, sino por su respuesta. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha hecho cantar gallos a tu alrededor? Palabras que te confrontan, circunstancias que te obligan a parar, consejos que resuenan, un versículo leído en el momento justo, un mensaje como este. ¿Has prestado atención o has endurecido tu corazón? El peligro de ignorar las señales es que el corazón se vuelve insensible, pero el poder de recibirlas es que te devuelven a la voluntad de Dios. Hoy tal vez no escuches un gallo real, pero puede que estas palabras estén haciendo eco en tu interior. Y si eso está ocurriendo, no lo apagues. No sigas caminando como si nada. Haz como Pedro, llora, reconoce, vuelve. Y aquí hay un detalle hermoso. Cuando Jesús resucitó, mandó un mensaje claro: vayan y digan a sus discípulos. Y a Pedro lo mencionó por nombre, porque sabía que el gallo lo había quebrado, pero que la gracia lo restauraría. Dios no se olvidó de él, no lo tachó de la lista. Le dio una nueva oportunidad. Le reafirmó su llamado. Le preguntó 3 veces: ¿me amas? Una por cada negación, porque donde hubo caída, ahora habría afirmación. Donde hubo miedo, ahora habría poder. Eso es lo que la señal del gallo nos enseña, que Dios no usa nuestras fallas para humillarnos, sino para llevarnos al lugar donde podamos ser útiles para su gloria, que Él ve más allá del error, que conoce nuestra estructura y que aun cuando caemos ya ha preparado el sonido que nos hará volver en sí. Lo que importa no es si has fallado, lo que importa es si vas a responder cuando el gallo cante. ¿Y tú qué vas a hacer con esta señal? ¿Seguirás como si nada o vas a detenerte y permitir que Dios restaure tu corazón? El gallo cantó, Pedro volvió, predicó, amó, murió por su Señor. Todo comenzó con una señal simple, pero decisiva. Quizás hoy es tu turno. Quizás este mensaje es tu gallo. Y si es así, responde como Pedro: vuelve, porque aún hay un lugar en el reino para ti. Si llegaste hasta aquí, permíteme decirte algo desde el corazón. Eres especial. No todos lo logran. Muchos se detienen a la mitad. Algunos se distraen. Otros se rinden. Pero tú has permanecido hasta el final. Y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Significa que estás buscando algo más profundo, que tu alma anhela dirección. Que tu espíritu no se conforma con palabras vacías. Tú quieres señales del cielo, y lo hermoso es que ya las estás recibiendo. En este video hemos recorrido un camino sagrado. Hemos visto cómo Dios habla a través de zarzas que arden, de mantos que caen, de estrellas que guían, de palomas que confirman, de sueños que protegen, de manos que escriben, de susurros que consuelan y de gallos que despiertan la conciencia. Cada señal fue una invitación, cada historia un reflejo, y ahora, al cerrar este estudio, tú debes preguntarte: ¿qué haré con todo esto? Porque las señales de Dios no son para entretenernos, son para transformarnos. No son luces pasajeras, son mensajes urgentes. Y si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón durante este video, si alguna palabra encendió algo dentro de ti, entonces te invito a que dejes una huella aquí. Quiero saber que tú estuviste hasta el final. Quiero conocer los nombres de los que Dios está despertando. Por eso te pido que comentes esta frase poderosa como señal de tu compromiso. Hoy entendí que Dios también me habla a mí y voy a escucharle. Escríbelo ahora. No lo pienses demasiado, porque al escribirlo estás activando una declaración espiritual. Estás diciéndole al cielo que estás listo para interpretar las señales. Estás diciéndote a ti mismo que algo ha cambiado.
Estás dejando testimonio para otros que también necesitan saber que no están solos en este viaje. Y si este video tocó tu vida, te ruego que no te lo quedes solo para ti. Hay personas a tu alrededor que están pidiendo una señal a gritos, que están confundidas, heridas, esperando que Dios les hable. Tú puedes ser ese canal. Comparte este video, envíalo a alguien, porque cada vez que compartes, siembras esperanza. Y cada semilla que cae en tierra fértil dará fruto eterno. Ahora escúchame bien. Si aún no te suscribiste a este canal, este es el momento. No por estadísticas, no por números, sino porque este canal no es un canal cualquiera. Es un altar digital, un espacio donde la presencia de Dios ha decidido hablar. Y si tú ya lo sentiste, entonces sabes que aquí hay algo real. ¿Te vas a quedar como espectador o te unirás a esta comunidad de fe? Suscribirte no es un simple clic, es un acto de fe. Es una manera de decir quiero más. Es una forma de estar listo para cuando la próxima palabra llegue. Y si ya estás suscrito, te felicito. Eres parte de una familia espiritual que se extiende por todo el mundo. Pero si no lo estás, permíteme decirlo con amor, te estás perdiendo algo grande, no por mí, por lo que Dios está haciendo aquí. Mira, muchos no tienen una iglesia cerca, muchos oran solos, luchan solos, sufren en silencio. Este canal se ha convertido para ellos en alimento espiritual, en consuelo, en guía, y tú puedes ayudar a sostener eso con un simple acto, suscribiéndote, comentando, compartiendo, porque aunque esto parezca digital, es profundamente espiritual. Antes de terminar, quiero animarte a seguir explorando los demás videos del canal. No los veas como contenido, sino como momentos de encuentro con Dios. Cada uno está lleno de señales, de verdades eternas, de palabras que pueden marcar tu destino. No apagues el fuego que hoy empezó a arder. Alimenta la llama, mantén encendida tu búsqueda. Y ahora solo te pido una cosa más. Cuando este video termine, quédate en silencio unos minutos. No salgas corriendo. No abras otra pestaña. Deja que la música te envuelva. Deja que el Espíritu Santo selle en tu corazón lo que has recibido. Aprovecha este momento para elevar una oración. Agradece, pide dirección, habla con tu Padre. Él está escuchando. No interrumpas este momento. No pauses la conexión. Este silencio puede ser la señal más profunda de todas. Quédate, escucha, adora y recuerda siempre, Dios sigue hablando. Solo hay que aprender a escuchar.